Capítulo 1. El llamado del abismo. En la pequeña y pintoresca villa costera de Mar Azul, donde las olas acarician suavemente la arena y los secretos del océano son tan profundos como sus aguas, vivía Lia, una joven soñadora con el espíritu de aventura corriendo por sus venas. Un día, mientras paseaba por la playa recolectando conchas y piedras pulidas por el mar, un brillo inusual captó su atención. Era una botella de cristal antiguo, sellada y bailando entre las olas, con un mapa en su interior que señalaba hacia la misteriosa ciudad submarina llamada Miltre. Intrigada y emocionada, Lia corrió a su taller, un rincón lleno de inventos y mapas de su abuelo, un reconocido inventor y explorador del océano. Allí, desempolvó el submarino que su abuelo había dejado inconcluso, una maravilla de la ingeniería que prometía llevarla a las profundidades más inexploradas del mar. Pero había un problema: el submarino no funcionaba. Fue entonces cuando apareció Tomás, su amigo de la infancia y un mecánico con un talento especial para dar vida a las máquinas. Juntos, dedicaron días y noches a reparar el submarino, guiados por las notas y diagramas dejados por el abuelo de Lia. Con cada tornillo ajustado y cada cable conectado, la emoción crecía, al igual que su amistad. Finalmente, el submarino estuvo listo. Lia, con el corazón palpitante de anticipación, y Tomás, con una mezcla de orgullo y preocupación, se prepararon para la inmersión. Antes de partir, Lia miró a Tomás y le prometió compartir cada descubrimiento, sabiendo que este viaje cambiaría sus vidas para siempre. Así, con el mapa en una mano y el destino en sus corazones, Lia inició el descenso hacia lo desconocido, hacia la ciudad de Miltre, dejando atrás la seguridad de la superficie para abrazar el llamado del abismo. Capítulo 2. El descenso. Mientras el submarino de Lia y Tomás se adentraba en la inmensidad azul, la luz del sol comenzó a desvanecerse, dando paso a un mundo iluminado por la bioluminiscencia de criaturas marinas y plantas. El descenso era tranquilo, pero lleno de maravillas. Bancos de peces de colores nadaban curiosos alrededor del submarino, y campos de corales brillaban en la oscuridad como ciudades construidas llenos de corales increíbles. De repente, el submarino empezó a emitir extraños ruidos. Tomás, con su destreza mecánica, se apresuró a revisar los paneles de control, encontrando un pequeño fallo en el sistema de navegación. Con manos expertas, lo reparó en el acto, demostrando la fuerza de su ingenio y su importancia en esta aventura. Lia, impresionada y agradecida, sonrió a Tomás, reafirmando su confianza mutua. Mientras avanzaban, el agua se tornaba más fría y la oscuridad más profunda, pero el submarino, ahora completamente funcional gracias a Tomás, se deslizaba suavemente a través del silencio oceánico. Fue entonces cuando el radar captó una forma inusual en la distancia, una estructura gigantesca que se alzaba en la oscuridad, marcando la llegada a Miltre. El corazón de Lia latía con fuerza. Estaban a punto de entrar en una leyenda, en un lugar que muchos creían que no era más que un cuento de pescadores. Con Tomás a su lado, listos para enfrentar lo desconocido, el submarino se acercó a la estructura, revelando su imponente belleza y complejidad. Este era solo el comienzo de sus descubrimientos. La entrada a Miltre se abría ante ellos, invitándolos a explorar sus secretos y maravillas, un mundo submarino que prometía cambiar sus vidas para siempre. Capítulo 3. La ciudad de Miltre y los guardianes del arrecife. Antes de poder verlas maravillarse de la ciudad submarina de Miltre, Lia y Tomás enfrentaron un desafío inesperado: los guardianes mitológicos del arrecife, seres colosales que emergieron de las profundidades, custodiando la entrada a la legendaria ciudad. Estos guardianes, criaturas de antiguas leyendas marinas, protegían Miltre de intrusos que pudieran amenazar su existencia y la del océano. Para probar su valía, Lia y Tomás debían demostrar su respeto y compromiso con la naturaleza marina. Y el respeto por la naturaleza. Frente a este reto, decidieron limpiar un tramo del arrecife cercano, afectado por los desechos humanos. Armados con determinación y herramientas de limpieza del submarino, trabajaron bajo la atenta mirada de los seres mitológicos. Su esfuerzo por restaurar la belleza natural del arrecife, liberándolo de contaminación, tocó los corazones de estas antiguas criaturas. Conmovidos por el respeto y la dedicación de Lia y Tomás hacia el océano, los guardianes concedieron su aprobación con un rugido que resonó a través de las aguas, una señal de que los viajeros eran bienvenidos. Así,
les permitieron el paso, guiando su submarino a través de un laberinto de corales luminosos hasta la entrada de Miltre. Al llegar, fueron recibidos por Zara, una habitante de Miltre con ojos profundos como el mar. Ella los llevó a través de la ciudad, mostrándoles sus maravillas y presentándoles a sus míticos protectores, quienes, desde las sombras, vigilaban y mantenían la paz. Zara explicó que estos seres, junto con los ciudadanos de Miltre, trabajaban juntos para preservar los secretos y la magia del océano, un equilibrio delicado pero esencial para la vida marina y terrestre. Este encuentro con los guardianes y la acogida en Miltre enseñaron a Lia y Tomás la importancia de la coexistencia y el respeto mutuo entre todas las criaturas, marcando el inicio de una aventura aún más grande en las profundidades del mar, donde se entrelazarían con los destinos de seres legendarios y la historia misma de Miltre. Capítulo 4. Los secretos de Miltre y la armonía submarina. En el corazón de la ciudad Miltre, bajo cúpulas gigantescas de burbujas entrelazadas, Lia y Tomás descubrieron un mundo de asombro y sostenibilidad. Zara los guió en un vehículo ecológico que se deslizaba silenciosamente a través de las aguas y los cielos de esta ciudad, mostrándoles cómo los habitantes de la ciudad convivían en perfecta armonía con su entorno. Esta civilización submarina había desarrollado tecnologías avanzadas que aprovechaban las energías limpias del océano, como las corrientes marinas y la termalidad del suelo oceánico, para sostener su modo de vida sin perturbar el delicado equilibrio ecológico. A medida que recorrían la ciudad, Zara les mostró los sistemas de conservación que permitían a Miltre prosperar, cultivos de algas y plantas submarinas que purificaban el agua y servían de alimento, junto con ingeniosos sistemas de reciclaje que transformaban todo desecho en recursos útiles. Pero lo más impresionante era la gran cúpula de curación, donde los científicos de Miltre utilizaban la resonancia del agua para curar enfermedades y restaurar la salud, tanto de los habitantes de la ciudad como de las criaturas marinas que buscaban refugio en sus santuarios curativos. Zara explicó que la tecnología de Miltre también tenía el poder de limpiar los fondos oceánicos, retirando contaminantes y revirtiendo los daños causados por años de descuido humano. Este conocimiento, dijo, podría ser compartido con la superficie para ayudar a curar la tierra, pero solo si los pueblos de la superficie estaban dispuestos a vivir en armonía con la naturaleza, como lo hacían en Miltre. La visión de Miltre, una utopía de sostenibilidad y coexistencia pacífica, llenó a Lia y Tomás de esperanza y admiración. Comprendieron que su misión no solo era proteger el secreto de Miltre, sino también llevar su mensaje al mundo superficial, un llamado a la acción para cambiar nuestras formas y aprender de los guardianes del océano cómo vivir en equilibrio con el planeta. Zara les prometió que, antes de partir, aprenderían todo lo necesario para ser embajadores de esta visión, portadores de un futuro donde humanos y naturaleza pudieran prosperar juntos, tanto en la tierra como bajo el mar. Capítulo 5. La amenaza y la esperanza. Mientras Lia, Tomás y Zara exploraban los secretos de Miltre, una sombra se cernía sobre el océano. Rumores de una misteriosa organización que buscaba explotar los recursos de los océanos para beneficio propio llegaron a oídos de los habitantes de la ciudad submarina. Temían que esta organización sin escrúpulos pudiera descubrir Miltre y aprovechar sus conocimientos para fines egoístas, poniendo en peligro tanto a la ciudad como al océano mismo. Ante esta amenaza, Lia, Tomás y Zara se unieron con los líderes de Miltre para idear un plan de acción. Utilizando la tecnología avanzada de la ciudad, diseñaron un escudo de camuflaje que ocultaría Miltre de los intrusos y protegería su existencia secreta. Pero sabían que esto no sería suficiente para mantener a salvo la ciudad a largo plazo. Entre los líderes del Consejo de Ancianos que se reunieron para debatir el destino de Miltre, Lia reconoció a su abuelo. Un nudo se formó en su garganta mientras se dio cuenta de que la persona que había guiado su infancia ahora estaba en el centro de la lucha por la supervivencia de la ciudad. Quiso correr hacia él, abrazarlo y buscar consuelo en sus brazos, pero una mirada de determinación en los ojos de su abuelo le dijo que no. Sabía que debía mantener su identidad oculta para proteger su invento, un dispositivo crucial que podría salvar a Miltre. En un último momento antes de partir hacia la superficie, Lia se acercó a su abuelo. No había palabras que pudieran expresar lo que sentía en ese momento, así que se limitó a sostener su mano con firmeza, encontrando consuelo y fuerza en el contacto. Sabía que su abuelo estaba sacrificando su deseo de estar con ella para proteger a la ciudad y a sus habitantes.
Con un adiós silencioso pero cargado de significado, Lia se despidió de su abuelo, prometiéndole que haría todo lo posible para mantener a salvo a Mildred y llevar su legado hacia un futuro mejor. Con el corazón lleno de determinación y el recuerdo de su abuelo guiándola, Lia se sumergió hacia la superficie, lista para enfrentar los desafíos que les esperaban y llevar la esperanza de Mildred al mundo exterior. Capítulo 6. La promesa de un futuro sostenible. Mientras Lia, Tomás y Zara ascendían hacia la superficie, sus mentes se llenaban de pensamientos sobre el futuro de Mildred y del planeta. Recordaron las palabras de Zara sobre las energías naturales que alimentaban la ciudad submarina, la energía solar que aprovechaba la luz del sol filtrada a través de las aguas, la energía de fusión que surgía de las profundidades del océano, y la Matermotrix, una tecnología emergente que transformaba la materia en energía utilizable de manera eficiente. Con cada respiración de aire fresco mientras emergían hacia la luz del día, Lia, Tomás y Zara se llenaban de una determinación renovada para llevar estas tecnologías sostenibles y el mensaje de conservación de Mildred a la superficie. Sabían que el futuro del planeta dependía de la transición hacia fuentes de energía limpias y renovables, y estaban decididos a hacer su parte para hacerlo realidad. Al alcanzar la superficie, Lia, Tomás y Zara se encontraron con un mundo en necesidad de esperanza y liderazgo. Con la experiencia y el conocimiento adquiridos en Mildred, se comprometieron a trabajar juntos para promover la sostenibilidad y la coexistencia con la naturaleza en la superficie. Utilizando las tecnologías avanzadas y las lecciones aprendidas en la ciudad submarina, se propusieron liderar el camino hacia un futuro donde los seres humanos y el medio ambiente pudieran prosperar juntos. Con cada paso hacia adelante, Lia, Tomás y Zara recordaban a los habitantes de Mildred y a su abuelo, quienes habían sacrificado tanto para proteger su hogar y su legado. Sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío con coraje y determinación. Así, con el brillo del sol sobre sus rostros y la promesa de un futuro sostenible en sus corazones, Lia, Tomás y Zara se embarcaron en una nueva aventura, listos para enfrentar los desafíos que les esperaban y hacer del mundo un lugar mejor para las generaciones venideras. Un nuevo amanecer. Con la ciudad salvada de la erupción gracias a sus esfuerzos, Lia se da cuenta de que su aventura ha cambiado no solo su propia vida, sino también la de 100.000 submarinas. Se despide de sus amigos, prometiendo regresar. Mientras sube hacia la superficie, reflexiona sobre la importancia de proteger los océanos y el planeta. La historia termina con Lia llegando a la superficie justo al amanecer, mirando hacia el futuro con esperanza y determinación. La luz del sol comienza a iluminar el horizonte mientras Lia emerge del océano. Respira profundamente el aire fresco y siente la brisa marina en su rostro. Sus ojos brillan con la emoción de nuevas posibilidades y el compromiso de continuar la lucha por la conservación de los océanos. Detrás de ella, el submarino de su abuelo se sumerge una vez más en las profundidades, llevando consigo los secretos y la esperanza de Mildred. Lia sabe que esta no es una despedida, sino un hasta pronto. Con cada paso hacia la orilla, se llena de gratitud por las lecciones aprendidas, las amistades forjadas y el propósito encontrado en las profundidades del mar. Mientras el sol se alza sobre el horizonte, iluminando el mundo con su cálido resplandor, Lia mira hacia el futuro con esperanza y determinación. Sabe que la lucha por la conservación de los océanos y el planeta será larga y desafiante, pero está lista para enfrentarla con valentía y determinación. Con un último vistazo al océano que la ha transformado, Lia sonríe, lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida y en la historia de 100.000 submarinas. Y así, con el amanecer como testigo de su resolución, Lia se adentra en el nuevo día, lista para continuar su aventura con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que un mundo mejor es posible.